los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 18 de febrero, damos comienzo al programa 208 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los jueves a las 17 horas por radiocaput.com y los sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Obligados a volver, porque un día de octubre de 2016, un grupo de veteranos activistas del movimiento nacional sintieron la necesidad de sumarse a la resistencia contra el régimen neoliberal macrista y decidieron volver a la militancia activa fundando este programa. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Martín Loza. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 208, el día jueves, entonces transmitiendo a través de radiocaput.com. En forma pregrabada, con 48 horas de anticipación, lo cual nos somete a ciertos imponderables, porque, por ejemplo, en este caso, teníamos todos los temas y el tiempo distribuido, y resulta que se muere Carlos Menem, y entonces, como no teníamos lugar para incorporarlo, por suerte, los compañeros de Comuna retrasaron su cierre un día y pudieron tomar ese tema para comentarlo de manera exhaustiva. Y a su vez, para dar nuestra opinión, yo le pedí a Carlos Olúbica que haga una adenda a su columna. Dicho esto, pasamos al temario específicamente. Nuestro programa se organiza en dos bloques. En el primer bloque se inicia con las efemérides que prepara Edgardo Margiota, y luego siguen las operetas, precisamente del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, que es un repaso a los artículos principales de la naturaleza política de la prensa hegemónica. Cumplido esta columna, hacemos un intervalo musical y luego pasamos al segundo bloque, precisamente con
la columna de Política Nacional de Carlos Olubica, a la que le sigue la columna de Historia de Pablo Vázquez, invitado especial, que se va a referir al triunfo de Perón en las elecciones de 1946. Y cierra el bloque y el programa Jorge Rachid, que se va a referir a su artículo Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo. Muy bien, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la última semana. 12 de febrero de 1817, Batalla de Chacabuco. Fue fundamental en el desarrollo de la Guerra de la Independencia de América del Sur. El ejército de los Andes, comandado por el general José de San Martín, vence al ejército realista al pie de la cuesta de Chacabuco. 13 de febrero de 1912 se promulga la Ley Sáenz Peña, número 8871, que establece el sufragio universal secreto y obligatorio. La ley fue la victoria de una larga lucha popular que tuvo el radicalismo liderado por Alem e Irigoyen como principal protagonista. Sin embargo, esa universalidad del sufragio deberá esperar al peronismo para concretarse, tanto por el voto femenino como por la Constitución de 1949, que otorgó a los ciudadanos de los territorios nacionales el derecho a elegir presidente de la nación. 13 de febrero de 1947, el general Perón hace efectiva la compra por parte del Estado de los ferrocarriles británicos. El proceso de nacionalización de los ferrocarriles culminará el 1 de marzo de 1948, fecha en la que el Estado argentino tomará posesión de todos los ferrocarriles extranjeros. 16 de febrero de 1972, Perón propicia la integración de un frente con todos los partidos políticos, el Encuentro Nacional de los Argentinos y la Hora del Pueblo, sin fines electorales, pero con la idea de influir con este nuevo agrupamiento en la aceleración de la salida electoral e imponer cambios profundos y definitivos en las orientaciones económicas y sociales. Además de los partidos políticos, componen este nucleamiento la CGT y la CGE. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 14 de febrero que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La muerte de Menem, otro insumo editorial antiperonista. Una descripción crítica superficial, frívola, desprovista de toda seriedad, despliegan los medios más poderosos del país acerca de la figura de Carlos Menem, en cuyas gestiones recibieron innumerables beneficios. La muerte del expresidente el domingo 14 es usada para otro despliegue editorial, en especial contra el kirchnerismo, mediante la fórmula de aniquilar o ridiculizar las diferencias entre ambas corrientes peronistas. Hay también buenas porciones de insidia hacia el presidente Alberto Fernández, pero el rasgo de fondo compartido en notas de Clarín, La Nación e Infobae es el ocultamiento prácticamente total de la obra de destrucción de Menem al proyecto de país igualitario, con desarrollo, equidad y soberano, en cuyo nombre ganó las elecciones. Por el contrario, las privatizaciones movilizaron más de 100.000 millones de dólares de inversiones externas, pondera González en Clarín, inversiones que montaron una infraestructura que hoy todavía se mantiene, hace coro Miri en el mismo diario. El ataque descomunal que los gobiernos de Menem lanzaron a la educación y la salud
inspiración y preludio de lo hecho después por el macrismo, obtiene menciones al paso, pero se oculta el sentido de fondo de sus gobiernos, que buscaron expresamente la destrucción de la industria nacional a favor de la importación, mientras la patronal agraria mejoró descabelladamente sus índices de ganancia por una serie de medidas que la nación aplaude sin dudar en una nota firmada por Fernando Bertelo, quien se da el lujo de recordar la aprobación menemista de la soja transgénica cuando Felipe Solá era secretario de Agricultura. González va a fondo contra el presidente cuando tipea que Menem podía decir una cosa y después hacer exactamente lo contrario sin que se le moviera un pelo. Algo parecido le sucede a Alberto Fernández. Como ve la muerte de un amigo político, no conmueve a Clarín lo suficiente como para olvidar por 5 minutos, en aras del respeto al difunto, el panfleteo opositor. Travistiéndose de un párrafo a otro, el editor se conduele con Menem porque debió atravesar los años del desierto kirchnerista, condenado a ser el demonio funcional del neoliberalismo. Esas palabras reflejan el eje conceptual que propalan estos 3 medios, desde ya que no mencionan la política de fondo ultraliberal de Menem. A las denuncias y oposiciones al respecto, en especial las de Néstor y Cristina Kirchner, las tildan de mero oportunismo discurso de ocasión. Es tan obsesivo este enfoque en clave anti-K que estos redactores olvidan memorables resistencias al menemismo, como decenas de miles de obreros que lucharon por sus fábricas y como los maestros con su carpa blanca frente al Congreso. En La Nación, Jacqueline cumple estas órdenes editoriales y habla de falso antagonismo entre menemismo y kirchnerismo. El retrato histórico de fondo sobre la gestión de Menem es eludido también por Lechmann en Infobae, que se esconde en un anecdotario trivial sobre la relación con Alberto Fernández. Según este columnista, que jamás informa sobre sus fuentes, el presidente se asombró con el discurso de una parte del peronismo por su mensaje oficial de condolencias. Mensaje que el redactor define como conciliador, ya que no hizo referencia a los indultos, a sus casos de corrupción pública y al encubrimiento del atentado a la AMIA. Como se ve, para Infobae, no es tema la desindustrialización, la destrucción del Estado y el traslado del poder económico y político a un puñado de corporaciones nacionales e internacionales. Ninguno de estos columnistas menciona la participación argentina en la guerra estadounidense de Irak en 1990 y la manifiesta resignación de Menem de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Y no hubo recordación de la servilleta de Corach, la lista de jueces del ministro del Interior de Menem, ejemplo y símbolo de la colonización de la justicia por el poder ultraliberal nacional y transnacional que el macrismo profundizó con tal osadía que le permitió, horas antes de la muerte de Menem, golpear fuertemente al frente de todos. Ese conflicto había demandado, hasta la noticia del deceso, el domingo por la mañana, un despliegue editorial compacto e implacable. Las y los columnistas de los 3 medios describieron a un gobierno que amenaza o embiste o ataca a la justicia con un operativo de demolición que Van der Koy de Clarín atribuye, como cada día en esas páginas, a Cristina Kirchner. Los abogados dirían inversión de la carga de la prueba. La designación de jueces y camaristas son plantadas como hechos excluyentes, en tanto la acción mafiosa que lleva a Comodoro Puz la causa por el espionaje macrista que avanzaba en Lomas de Zamora queda en líneas perdidas. Y cuando es mencionada, aparece como una decisión racional y acorde a derecho. Este esfuerzo de manipulación los obligó a no mencionar, en varias notas, que el procesado Stornelli, involucrado en la banda extorsionadora de D'Alessio y Santoro, será el fiscal en esa causa, trasladada para su aniquilación. Como había emplazado el 31 de enero Morales Solá en La Nación, la Corte confirmó una condena contra la dirigente Eugenia Milagros Sala.
Las notas que refieren a este hecho ocultan expresamente la manipulación de los tribunales provinciales por el gobernador Morales, aunque en algún caso aislado reconocen indirectamente que tras las críticas del presidente, los máximos cortesanos le respondieron con su fallo. Clarín, Infobae y La Nación no terminan de digerir la formidable derrota de la campaña que, como estrategia electoralista opositora y en defensa de intereses transnacionales, habían emprendido contra la vacuna Sputnik V, tanto que insistieron en afirmar que el gobierno comenzó a aplicarla sin el aval científico que se entronizan en la revista británica The Lancet, como si la ANMAT no se hubiera pronunciado en uso de sus atribuciones legales y por sus capacidades largamente confirmadas. Aún más, usaron un artículo de The Washington Post para hablar de la desconfianza hacia la vacuna rusa, basado a su vez en un suelto de Clarín y una supuesta encuesta ad hoc de poliarquía. En estos extremos ponen en primer plano una y otra vez el ejemplo chileno, por el muy buen avance que la vacunación tiene en ese país, recuperando el amor por el presidente Sebastián Piñera, cuyo modelo ultraliberal se les hizo difícil reivindicar desde que en octubre del 2019 se desató una rebelión popular a la que el empresario derechista respondió y responde con una represión descomunal que incluye asesinatos a quemarropa cometidos por la policía, desapariciones, torturas y violaciones. Todo recurso es bueno para intentar arrebatarle al gobierno los méritos que pueda reunir en buena ley gracias a la vacunación. Por eso exhiben un día el acto de Beatriz Arlo en el canal TN, sembrando desconfianza y desánimo, y al día siguiente es un cantante, y al siguiente el exfutbolista Ruggeri, quien recibe mágicamente la atribución de autoridad para opinar sobre este tema. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, www.comunanet.com.ar. E nas redes alterados, existindo liberdades que pra eles nunca faltaram. Atacam aos jornalistas com ódio e muita violência, gritando cinicamente que haja liberdade de imprensa. O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? As fichas estão bebendo muita cloroquina. O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? As fichas estão bebendo muita cloroquina. No meio da pandemia, sangrados e envenenados aceitam qualquer proposta que venha lá do Estado, gritando e sem usar máscara, parecem uns papagaios. Já chegará o comunismo e seremos enganados. O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? Acho que já estão bebendo muita cloroquina. O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? Acho que já estão bebendo muita cloroquina. Entender tanto ódio acumulado. Será que por assistir TV acabam tão formatados? Será a velha rachadura que tão criou por natureza? Ou será o velho problema de distribuir a riqueza? O que aconteceu com eles? O que é que os motiva? As fichas estão bebendo muita cloroquina. O que aconteceu com eles? O que é que os motiva? As fichas estão bebendo muita cloroquina. Será que eles têm espelhos onde se olham sorridentes? Pensam que vem a verdade, mas o espelho que lhes mente. Será que um gordo e pretinho acha que loiro e magrinho e começam então a odiar seu histórico vizinho? O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? Acho que já estão bebendo muita cloroquina. O que aconteceu com ele? O que é que os motiva? Acho que já estão bebendo muita cloroquina.
dizer. Seguimos acompañándoles con Obligados a Volver. Antes de continuar, queremos expresar nuestra solidaridad con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todas las demás detenidas y perseguidas por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Hola a todas y a todos. Soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el martes 16 de febrero al mediodía. Hoy vamos a hablar de las últimas movidas en el Poder Judicial, una parte del cual opera como brazo político de la oposición salvaje. Hubo movimientos que produjo el gobierno, con la Constitución Nacional en la mano y respetando los procedimientos legales, y maniobras de los falsos republicanos contrarias a la Constitución y las leyes. Por el lado del gobierno podemos mencionar los decretos de nombramiento del juez Alejo Ramos Padilla en el estratégico Juzgado Federal de La Plata, que tiene también competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, y la restitución del juez Eduardo Fara, que había sido desplazado con aprietes por el macrismo en la Cámara Federal porteña. También el envío al Senado de la Nación del pliego del abogado constitucionalista Roberto Boico para ocupar un lugar vacante en dicha Cámara Federal. Además, habría que agregar el inicio del concurso en el Consejo de la Magistratura para cubrir los cargos que ocupan actualmente los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a dedo por el macrismo. Finalmente, debemos agregar la denuncia penal presentada por diputados del Frente de Todos contra el actual presidente de la Casación, Gustavo Hornos, quien, según los registros de ceremonial de Casa Rosada, visitó 6 veces al entonces presidente Macri, en todas las ocasiones en la víspera de decisiones judiciales contrarias a Cristina y a exfuncionarios de su gobierno. Como contrapartida, y quizás en parte como una reacción a esta pérdida de espacios en un ámbito que los opositores salvajes consideran territorio propio, anotamos los siguientes hechos claramente repudiables. Primero, el improcedente pedido del juez de casación Eduardo Rigi, acusado de coimero en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, del expediente que avanzaba sobre el entrecruzamiento de llamadas entre Macri y los integrantes de la mesa judicial, en una causa iniciada por los dueños de C5N. Un intento grosero de paralizar el avance de esa causa. Pero cabe acotar que el abogado Carlos Beraldi, representando a Fabián de Sousa, uno de los dueños de ese canal, presentó un pedido de juicio político al juez Rigi ante el Consejo de la Magistratura. Esta presentación logró que rápidamente el expediente volviera al juzgado de Cervino y de Cubría para que siga avanzando en la investigación. Consignamos también
La decisión de los jueces de casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo de arrebatarle la causa de las escuchas ilegales al juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, para depositarla en Comodoro Pro, en línea con lo que pedían los acusados, con la posibilidad cierta de que caiga en manos del fiscal procesado Carlos Stornelli. El mismo abogado Carlos Veraldi, en este caso en representación de Cristina Fernández de Kirchner, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un pedido de nulidad de esa decisión, invocando un caso de gravedad institucional. Esta presentación permite por ahora que la causa permanezca en el juzgado de Lomas hasta que se resuelva la apelación de Veraldi. Ya que hablamos de la Corte Suprema, no podemos dejar de mencionar el fallo con el que confirmó la absurda condena a Milagro Sala por la llamada causa de las bombachas. Pareció una respuesta política de los cortesanos a las declaraciones de Alberto Fernández a página 12, en las que advirtió a la Corte que debían mirar bien las causas contra Milagro Sala porque eran un caso de lawfare por antonomasia. Precisamente, la resolución de sacar la causa por espionaje ilegal al juzgado de Lomas de Zamora, que venía avanzando a paso acelerado y se acercaba a la posible imputación de Mauricio Macri, motivó un pronunciamiento de la ministra de Justicia Marcela Lozardo y del presidente Alberto Fernández, cuestionando el esquema judicial armado por el macrismo para perseguir opositores en su momento y ahora para garantizarles impunidad. Hay quienes sostienen que Alberto debe actuar con firmeza, producir hechos frente a ese aparato corrupto que sigue funcionando dentro del Poder Judicial. Pero cuando se les pregunta qué debería hacer el presidente, proponen, por ejemplo, el nombramiento de nuevos jueces de la Corte Suprema por decreto, como intentó hacer Macri en su momento. También ponen como ejemplo a Néstor Kirchner cuando logró cambiar la mayoría automática de la Corte menemista. Parecen olvidar tres cuestiones elementales. La primera, que puede no importarles, es que Alberto ha dicho reiteradamente que no piensa actuar fuera de la Constitución y las leyes como hizo el gobierno anterior. La segunda, y esta es irrebatible, es que Macri no logró imponer a los dos supremos por decreto y debió hacerlo a través del Senado, donde contó con la anuencia de Pichetto y otros senadores peronistas. Sabemos que hoy Juntos por el Cambio jamás nos permitiría alcanzar los 2/3 necesarios para nombrar nuevos jueces de la Corte Suprema. Ni siquiera nos permite remover al procurador interino Eduardo Casal, entre otras cosas protector del fiscal Stornelli, para nombrar a Daniel Rafecas. Y la tercera cuestión es que Kirchner logró la renuncia de varios jueces de la Corte mediante un discurso por cadena nacional en el que amenazó con iniciarle juicio político. Luego, el nombramiento de nuevos jueces no lo hizo por decreto, sino siguiendo el procedimiento constitucional. Entonces, a la hora de exigir mano dura, los compañeros y compañeras deberían analizar primero si lo que proponen es viable, porque en este caso, por ejemplo, nos meteríamos en el chiquero donde retosa el macrismo sin obtener el objetivo buscado. Parece más lógico y accesible redoblar la presión pública y política a través de denuncias penales, pedidos de juicio político, por ejemplo, como el que hizo Veraldi ante el Consejo de la Magistratura, que aunque no tengan posibilidades de avanzar, dejen expuestos a los jueces corruptos, y seguir avanzando en el nombramiento de nuevos jueces para ocupar cargos vacantes. Por de pronto, vemos que varios de estos personajes nefastos de Comodoro Pro vienen preparando una salida VIP, como dice el periodista Gustavo Silvestre, para retirarse con una jugosa jubilación de privilegio. Martín Irursun, el fiscal Raúl Ple, Leopoldo Bruglia, el fiscal Stornelli, Eduardo Righi, entre otros, han presentado los papeles en ANSES para tener todo listo llegado el caso. Algo importante que mencioné en un programa anterior. No debemos limitar la crítica a los jueces corruptos y o ineptos
solo por el lawfare que afecta a los dirigentes políticos, pero muchas veces no llega a despertar las preocupaciones de la gran mayoría de nuestro pueblo, sino que debemos buscar la conexión con las barrabasadas judiciales que impactan en la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos. Porque es la misma podredumbre, en otro nivel, la que permitió el asesinato de Úrsula en la ciudad de Rojas, por citar el caso más reciente. Y prepararse para las batallas que vienen, la vacunación masiva, la contención de precios, la recuperación del salario y las jubilaciones, la reactivación de la economía, con la mira puesta en las elecciones legislativas de este año, que son decisivas para que podamos luego seguir avanzando en otras reformas de carácter estructural. Insisto con esto, creo que el camino es el que marca, por ejemplo, el abogado Beraldi, el que marcan los diputados del Frente de Todos con sus denuncias y pedidos de juicio político. O sea, redoblar la presión política, pública y lograr un acompañamiento social para terminar con todos estos jueces corruptos. Muchas gracias, los saludo a todas y a todos con un fuerte abrazo. A los 90 años falleció Carlos Menem, 2 veces presidente de la Nación, gobernador de La Rioja, senador nacional. El presidente Alberto Fernández, en su rol institucional, dijo que Menem obtuvo todos esos cargos en democracia y que además fue un perseguido y encarcelado por la dictadura militar. Todo eso es cierto, pero también podríamos decir que Mauricio Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, diputado nacional, presidente de la Nación, en democracia, lo cual no define mucho más que eso, que son personas a quienes en su momento el pueblo eligió. Ahora, yo quisiera, sin hacer, digamos, una cuestión de sadismo necrológico, recordar toda la otra faceta de Menem, que es quizás la más importante para nosotros los argentinos y las argentinas. Porque Menem hizo muchas cosas, además de ser elegido por el pueblo. Desmanteló el estado de control, empresas públicas, las rutas y hasta YPF. También privatizó las jubilaciones inventando la estafa de las AFJP. Indultó a los comandantes condenados por los crímenes de la dictadura. Vendió los ferrocarriles, cerró ramales y condenó a muerte a miles de pueblos. Inventó las relaciones carnales con Estados Unidos y el paraguas para los británicos en las Islas Malvinas. Se involucró en Medio Oriente innecesariamente por su alineamiento con Estados Unidos y el país sufrió 2 atentados terroristas. Hizo maniobras para entorpecer la investigación por el atentado a la AMIA, impidiendo encontrar a los responsables de ese hecho luctuoso. Fue responsable de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y sospechoso en el caso de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero para borrar pruebas relacionadas con ese hecho. Se abrazó con el almirante Rojas y sumó al gobierno al ingeniero Alzogaray y a su hija María Julia. Todo esto lo hizo después de haber prometido en campaña electoral el salariazo y la revolución productiva.
Hola, soy Pablo Vázquez, secretario del Instituto Rosas, y la efemérides de ahora hace alusión al triunfo de Perón del 24 de febrero de 1946. Efectivamente, tras el 17 de octubre de 1945, la liberación de Perón, la movilización popular y el triunfo, o mejor dicho, la derrota de aquellos que habían encarcelado al coronel Perón, hay toda una movida política donde, por un lado, tras la promesa del presidente Farrell, se pone en marcha la disputa electoral. El 24 de febrero del 46 va a ser la fecha establecida donde se van a llevar adelante las elecciones. ¿Qué había pasado? Si uno se acuerda, el golpe del 4 de junio del 43 había terminado con el gobierno conservador de Castillo y la posibilidad que Patrón Costa acceda mediante el fraude a la primera magistratura. Cuando se desarrolla la revolución del 4 de junio del 43, hay una figura que sobresale, que es la de Perón al frente de Trabajo y Previsión, con sus más de 120 decretos leyes a favor del trabajador y de cuestiones previsionales, vacaciones pagas, etcétera, etcétera. Eso generó un malestar dentro de las Fuerzas Armadas y los sectores de oposición, donde es arrestado, y bueno, todos sabemos el resultado del 17. Ahora, ¿qué pasó después del 17? En ese sentido, bueno, Perón decide enfrentar a las fuerzas opositoras en elecciones y se van a armar dos frentes. En el primer caso, Perón no tiene partido, va a tener que tomar prestado un partido de alcance nacional, o por lo menos que estaba en muchas provincias, que era la UCR Junta Renovadora, que eran unos radicales, una cosa rara, medios conservadores, medios irigoyenistas, cuya cabeza en ese momento era Hortensio Jazmín Quijano, un correntino dirigente radical. Por otro lado, en diciembre del 45 se crea a instancia de Cipriano Reyes, el dirigente de la carne, el Partido Laborista. O por lo menos pretendida imagen y semejanza al Partido Laborista británico. La idea era sumar a todas las fuerzas sindicales dentro de un partido. Y a su vez había una confluencia de liberales, conservadores y demás en lo que se llamó el Partido Independiente, que tenía como referente al almirante Tesser, que era uno de los pocos marinos allegados al proyecto de Perón. A eso se le suman los grupos que venían de Forja, la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, participa del 17, se autodisuelve porque cree que el nuevo movimiento, o sea, el peronismo, los interpela. Algunos se van a unir al Partido Laborista, los más jóvenes, y los no tan jóvenes como Jauretche y demás van a estar más en la UCR Junta Renovadora. Y en Capital Federal y en algunos lugares los nacionalistas van a apoyar sobre todo la Alianza Libertadora Nacionalista, que en Capital Federal va a presentar lista de diputados apoyando la fórmula de Perón. Perón va a acompañar como vice, o mejor dicho, la fórmula de Perón va a estar integrada no solo por él, sino por Quijano como vicepresidente. ¿Quién está enfrente? Lo que se llamó la Unión Democrática. La Unión Democrática era el resultado de conjugar a la UCR. De hecho, la Unión Cívica Radical pone los dos candidatos, Tamborini y Mosca, dos referentes del alvearismo. De hecho, habían sido ministros con Alvear y algunos hasta llegados en la época de Justo, más el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata, que en realidad
son los conservadores y en realidad a su vez es una confederación de partidos demócratas de cada una de las provincias, con el Partido Comunista, que estuvo inicialmente, acordémonos que el 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente estaban todos unidos con la excusa del nazismo, de derrotar al nazismo, y que pasado el tiempo, después, bueno, entendieron que tenían que correr al Partido Comunista cuando empezaba a asomar la Guerra Fría. En eso la Unión Popular contó con el apoyo de los grandes medios de comunicación, en ese tiempo La Prensa y La Nación y el diario Crítica, de la Sociedad Rural, la Bolsa de Valores, la Bolsa de Granos y los latifundistas. Bueno, los sectores de poder estaban con la Unión Democrática. Mientras que lo que sería esa conjunción de UCR, Junta Renovadora y Partido Laborista, sobre todo, que postulaba Perón Quijano, bueno, tenía el apoyo de los sectores populares y sindicatos. Hubo una fuerte campaña, sobre todo porque hubo un actor importante que era el embajador Braden. El embajador norteamericano Braden, que se mete de lleno en la campaña para hablar del nazifascismo de Perón. Eso conlleva a que va a instar al Departamento de Estado norteamericano a publicar el Libro Azul, donde acusa de todas las conexiones nazis en la Argentina, obviamente para atacar a Perón. A su vez, Perón contraataca con unos cheques que encuentran que Estados Unidos va a financiar a la oposición, y eso va a generar el eslogan de campaña definitivo: Braden o Perón. Efectivamente, esa dicotomía entre el embajador norteamericano y el candidato argentino va a rendir sus frutos, y cuando se produce la elección del 24 de febrero, que en apariencias gana la Unión Democrática, y de hecho ellos se apresuran a decir que fueron las elecciones más limpias y democráticas que se llevaron en la Argentina en mucho tiempo. Con el paso de los días y esperando que lleguen los votos del resto de las 13 provincias, porque en ese momento no votaban todos, bueno, se produce el triunfo de Perón. Acordémonos que había colegio electoral, y accede a la primera magistratura el 4 de junio del 46. Así que valga mi recuerdo para la elección donde con tiza y con carbón triunfa el coronel Perón, y que, como diría el eslogan también, sube la papa, sube el carbón, y el 24 sube Perón. Nadie puede dudar que la lucha pandémica es una guerra contra un enemigo invisible pero mortal, que no logrará ser derrotado sin el concurso organizado del pueblo en una batalla común en todos los planos: el cultural, económico, social y político. El título de la nota remite a un libro del más grande general del siglo XX, Nguyen Van Giap, que venció sucesivamente las invasiones japonesas, la colonización francesa, y expulsó a Estados Unidos de su territorio en Vietnam. En ese libro expresa que ninguna guerra, ni política, ni económica, ni cultural, mucho menos aún militar, se puede ganar sin el pueblo siendo parte activa de la misma. Nunca se asumió en nuestro país que la pandemia es una guerra. Siempre, desde el inicio
de la crisis, los diferentes actores, a excepción del gobierno, y los necesarios involucramientos de trabajadores de la salud, maestros y trabajadores sociales, se opusieron a que sea considerada como tal. Ni siquiera se abocaron a estudiar, como debimos hacer todos, desde la molécula hasta los efectos posteriores, desde los problemas físicos hasta los psicológicos, personales y sociales que dejaba a su paso. Fue más fácil, para algunos opinólogos, ejercer el derecho a la estupidez, desarrollando diferentes disparates como curas milagrosas, negando la existencia a miles del virus, denigrando su importancia, desechando la crisis, desempolvando teorías conspirativas mundiales antes que de hacerse cargo de cargar justamente, y valga la redundancia, las responsabilidades compartidas de una sociedad en lucha. Peor aún, el comportamiento de un sector de la oposición política, que no solo no asumió su rol, sino que por lo contrario, en un claro intento de especulación miserable, hizo de la confrontación a las políticas sanitarias una bandera de lucha interna en un país entero que defendía la vida. Intentaba evitar la muerte, sabiendo que no se tenían otras herramientas para enfrentar el virus más que el acatamiento estricto a las medidas de aislamiento y distanciamiento, que son las únicas que permiten aislar el virus comunitario. O sea que compatriotas nuestros, en plena guerra, le abrieron otro frente de batalla a quienes luchamos por la vida. Un nuevo escenario de combate, al enarbolar dudas permanentes, sembrar odios reconcentrados, apuntar a la ventaja fácil, denigrando a diestra y siniestra desde medios hegemónicos que diariamente bajaban la moral al pueblo, la tropa necesaria, ese pueblo, el ejército del pueblo en cualquier guerra. Eso en batalla se llama traición a la patria. El pueblo se moviliza y lucha cuando tiene una causa justa por la cual avanzar en conjunto. Si un sector de la dirigencia y los medios tiende a cuestionar la empresa de vencer al enemigo pandémico, eso es debilitar la lucha, entregar el país a la muerte que necesariamente afecta a los sectores más desprotegidos de la población. Si los sectores económicamente poderosos pretenden seguir acumulando riquezas en medio de la guerra, si plantean abandonar la lucha por razones de confrontación, salud, economía, si deciden apoyar la desmoralización del pueblo, llevando desánimo diariamente, dejan de ser compatriotas por ese egoísmo voraz del capitalismo salvaje que denuncia Francisco. Ante esa situación, las fuerzas populares, los dirigentes sociales y políticos deben iluminar el camino de la lucha del pueblo, no compartiendo la agenda de estos verdaderos irresponsables que colocan a 45 millones de argentinos de rehenes de patéticas miserabilidades, al decir de don Hipólito Yrigoyen. Es que la única verdad es la realidad, respondería el viejo y sabio general Perón, desde su comando celestial, y ello demuestra la necesidad de la unidad del campo nacional y popular sin fisuras hasta vencer en la batalla principal. En ese camino, identificar claramente el objetivo de lucha, informar con claridad, dar las precisiones que se puedan adelantar, alentar al pueblo a dar batalla, estimular la moral de un destino común, evitar más muertes, es responsabilidad de cada uno, pero en especial de quienes tienen en sus decisiones el destino de la patria. En ese camino, quienes queden al margen de esta épica serán identificados por el pueblo como quienes dieron la espalda a una situación límite, quienes decidieron que la solidaridad social es solo entre los trabajadores, los desposeídos y los humildes, y que ellos, los otros, solo llevan la bandera del individualismo egoísta y ególatra, construido en una sociedad invivible,
la crisis civilizatoria global que la pandemia desnudó e hirió de muerte. El neoliberalismo criminal, brutal e inhumano que vistió las últimas décadas del mundo. Hola, ole, holo, ¿cómo están? Cama Stone, Rolling Stone, yo estoy aquí, acá, ¿qué? En mi calle, cuidándome, cuidándote, cuidándonos, cuidándonos, con mis dos mascotas, Aspo y Dispo, porque hay que cuidarnos, que cuidaros, que cuidaosle. Estamos viviendo tiempos muy duros y muy complicados, muy confusos sobre todo. Por ejemplo, miren, recién ahora estamos en carnaval, pero hay gente que hace rato que se viene disfrazando. Se disfrazan de amantes de la educación, se rasgan las vestiduras porque haya clases presenciales. Cuando ellos gobiernan no fundan un jardín de infantes y cada vez que pueden te bajan el presupuesto de la educación. Se disfrazan de amantes de la ley, re legalistas, la única ley que les interesa es el lawfare. Se disfrazan de oposición democrática, son unos autoritarios tremendos. Se disfrazan de amantes de las libertades y cada vez que pueden te espían a ver si te pueden meter preso. Son puro disfraz. Y son estos que ya hace 4 años creían que todo el año era carnaval. Y se la pasaban con la murguita de ellos mismos. Y decían, esta murga se formó en tiempos de Mauricio, te subimos la tarifa y empeoramos el servicio. Esta murga se formó con la gente de Aranguren y lo único que importa es que las empresas facturen. Y así son y se siguen disfrazando, Miren, se disfrazan de liberales, pero son conservadores. Se disfrazan de desarrollistas, pero son financistas. Se disfrazan de dialoguistas, pero son muy autoritarios. Se disfrazan de independientes, pero son recontradependientes. Se disfrazan de pluralistas, pero son una manga de represores. Se disfrazan de cultos, pero son marketineros. Se disfrazan de políticos, pero son CEOs. Se disfrazan de palomas. Pero son unos gorilas. Se disfrazan de funcionarios, pero son empresarios. Se disfrazan de justos. Pero son ajustadores. Se disfrazan de modernizadores, pero son una manga de cavernícolas. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Lo peor de todo es que se disfrazan todo el tiempo de que no están disfrazados. Por eso, gente, feliz carnaval, feliz carnaval y nos vemos. O que acontece com ele? Olha aqui os mochilas, acho que já estão bebendo muito amor da cortina. O que acontece com ele? Olha aqui os mochilas, acho que já estão bebendo muito amor da cortina. Saúde! Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Martín Loza, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestra página de Facebook.
Les invitamos a escucharnos este sábado a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas aquí, en radiocaput.com. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina, conducción.